Así es que ya tengo en la plataforma virtual, me cogieron en controles, al economista Correa, sí. Saludamos al economista Correa. Buenos días, economista, acá en Ecuador. Entiendo que ya estamos por el mediodía allá en Bélgica. Buenos días, ¿cómo está? Sí, acá en Bélgica estamos al medio, ya casi las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde. Y bueno, un inmenso abrazo pues a la patria, ya está amaneciendo, un nuevo día. La situación es muy difícil, pero a no perder la fe, a no perder la esperanza. Lo hicimos una vez. Sacamos al país del abandono, fuimos ejemplo para América Latina. Lo volveremos a hacer con todos ustedes este 20 de agosto. Muchas gracias por esta entrevista. Un inmenso abrazo a nuestra querida provincia de Sucumbíos y a toda la Amazonía de la patria. Gracias por aceptar este contacto. ¿Cómo está Bélgica? Recuerdo que por el 2004 más o menos estuve por allá por Bélgica. Tuve la suerte de conocer pues Bruselas, Amberes, Gante, Brujas. Una ciudad muy bonita como es Bélgica. ¿En qué mes estuvo? En el 2004 más o menos, hace años ya por allá. ¿Pero en qué mes? ¿En qué mes? Exactamente no recuerdo, pero estaba ya terminando la nevada, la nieve. Alcancé a ver todavía que cae la nieve en el último día. Bueno, la nieve también impresiona, ¿no? Pero si se viene en verano uno queda enamorado, sobre todo de la parte norte de Europa, pero otoño, invierno son durísimos, ¿no? Entonces, ahora ha habido mal tiempo toda esta semana, ¿no? Pura lluvia. Está lloviendo. El sol es extraordinario. Ahora, Bélgica es un país muy bello, ¿no? Sin duda, y igual que acá en nuestro país. Para mí la ciudad más bella es Gante, ¿no? Gante, porque normalmente la atracción turística es Brujas, que parece Disneylandia, un cuento de hadas, pero Gante tiene lo que tiene Brujas y además mucho más historia. Fue la ciudad natal de Carlos I del Sacro Imperio Romano, Carlos V de España. Fue la cuna de la revolución industrial en el continente junto con París, ¿no? Ahí empezó la revolución industrial en la parte continental porque inicialmente comenzó en Reino Unido, en la isla de Inglaterra. Entonces tiene mucha historia y para mí es la ciudad más interesante y más bella de Bélgica, Gante. Sin duda, muchos recuerdos de ese viaje que tuve por allá, por ese país. Economista, ¿cuál es el balance de la campaña hasta el momento? Han transcurrido ya algunos días, bueno, oficialmente la campaña, diríamos, presidencial ya está oficializada. ¿Qué balance tiene a esta altura del tiempo transcurrido los pocos meses, semanas de campaña? Gracias por la pregunta, porque me permite agradecer profundamente a Sucumbíos. Luisa estaba ayer en Sucumbíos. El recibimiento ha sido espectacular. Andrés estuvo acá, Andrés Arauz. Sí, Andrés, Luisa no estuvo acá. Andrés estaba en Amazonía. Bueno, peor todavía, el vicepresidente y lo han recibido con tremenda caravana, tremenda actos multitudinarios, así que muchísimas gracias, ¿no? Yo estoy al otro lado del mundo, entonces no es que tengo en detalle la agenda, solo veía las imágenes de Sucumbíos y el agradecimiento por el recibimiento. No sabía que era Andrés el que estaba, me imaginé que era Luisa, por lo espectacular del recibimiento. Entonces, así reciben al candidato a vicepresidente, imagínense cómo recibirán a la candidata a la presidencia. Entonces, gracias a Dios, gracias a Sucumbíos, gracias al pueblo ecuatoriano, la campaña va muy bien, muy bien. De lejos, pues, estamos liderando las encuestas, lo cual es normal, siempre pasa, porque somos también de lejos la formación política, el movimiento político más importante del país. Lo entonces, importante es tratar de dar una sola vuelta para cortar fue acertada la decisión. El lazo. ¿Cómo? Sí. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, y le consultaba. Entonces, ¿fue acertada la decisión de poner a Luisa González, Andrés Arauz? Pero claro, pues sí, ha sido una revelación. Luisa, siempre hemos confiado en sus talentos, en sus capacidades, pero no sabíamos que era tan tarimera, tan cordial con la gente, con tanta inteligencia emocional. Entonces es un boom, Luisa, impresionado a propios y extraños. Y le decía que va muy bien la campaña, de lejos pues estamos liderando las encuestas, pero eso no es suficiente, hay que tratar de ganar en una sola vuelta para que se vaya lo más rápido Lazo, pero también porque en la segunda vuelta todos los odiadores se unirán contra nosotros, la prensa corrupta, traerán fiscales de Colombia, se inventarán cualquier cosa y tratarán de ganar las elecciones con campaña sucia, como ya lo hicieron en el 2021 con Lazo. ¿Hay garantía, hay condiciones, hay seguridad de una sola vuelta del balance que manejan ustedes? Ustedes manejan muchos datos, muchas estadísticas. Nunca es seguro y no hay que dormirse sobre los laureles, hay que trabajar como si no se tuviera un solo voto. De hecho, no es una buena idea decir vamos a ganar una sola vuelta, porque si no se gana, suena derrota, cuando es una victoria espectacular. Hay que intentar maximizar los votos, quemar suele zapatos, y ya la decisión está en manos del pueblo ecuatoriano. No confiarse seguramente, como ocurrió en la pasada campaña, que se confiaron y terminaron perdiendo. En una eventual segunda vuelta, economista, en una eventual Eso segunda vuelta... Eso no es tan vuelta... correcto lo que acaba de decir, jamás nos confiamos en el 2021.
pero recuerde que todos se unieron contra nosotros, recuerde la campaña sucia, dijeron que Andrés era pipón del Banco Central, que nos había financiado el Ejército de Liberación Nacional, vino hasta el fiscal, el payaso del fiscal de Colombia a reunirse con la inepta de la fiscal ecuatoriana. Entonces, con toda esa campaña sucia, más las mentiras de Lazo, que dijo que en 100 minutos iba a arreglar el Ecuador, que todos los chicos iban a estudiar lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, como les dé la gana, y muchos creyeron por enésima vez esas mentiras. Entonces, esos son los factores, pero jamás nos confiamos nosotros en el 2021. Recuerde que participábamos con partido prestado, ni siquiera tenemos partido propio. Recuerde que un día antes que yo me inscribiera como candidato y pudiera regresar al país, me sacaron una sentencia por influjo psíquico. No hay presidente en historia que haya sido condenado por influjo psíquico. Y así hicieron presidente a Lazo. Pero no hay que olvidarse de todos esos pequeños, grandes detalles, ¿no? Y en una eventual segunda vuelta economista, ¿con cuál le gustaría medir fuerzas? ¿Otto, Yaku? Eso no nos preocupa, no es soberbia, sino que confiamos en nuestras propias fuerzas, más en lo que hagan los adversarios. Si hay una segunda vuelta, que ya el que quiera, nosotros seguiremos diciendo la verdad al pueblo ecuatoriano, presentando soluciones. Y a diferencia, un poco de improvisado, porque también hay improvisaditos que por un apellido, por cualquier cosa se creen ya capaces de ocupar el sillón presidencial y es hasta irresponsable, es parte de la corrupción eso. Pero a diferencia de tanto improvisado, tanto demagogo, ellos prometen, nosotros sucumbidos, ya lo hicimos. ¿Cuándo vivían mejor? ¿En la tragedia que sufrimos ahora o del 2007 a 2017? ¿Cuándo fue aquel día sucumbido? ¿Cuándo se transformó Lago Agrio? Lago Agrio se transformó en una capital bellísima. Los colombianos envidian Lago Agrio, vienen a pasear a Lago Agrio, vienen a atenderse al hospital, ¿no? ¿Cuándo se transformó la Amazonía? Fue con la Revolución Ciudadana. Los otros prometen, nosotros ya lo hicimos. ¿Cuándo vivíamos en seguridad? Cuando había turismo, cuando había carreteras, cuando había servicios públicos dignos. Entonces no se trata de apostar improvisados, creer en mentiras, sino ir a lo seguro y retomar esa senda de progreso que ya vivimos del 2007 al 2017. Economista, en un año 6 meses que restan para terminar este periodo presidencial interrumpido por la muerte cruzada, si bien hay problemas pues por resolver muchos, ¿cuáles serían los más urgentes en atender en este corto tiempo, los más prioritarios de los prioritarios, diríamos? Sin duda la seguridad, pues. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina y vamos a acabar entre los 15 más violentos del mundo. No he visto, y por favor, Víctor, pregúntenle a los jóvenes, a las universidades que investiguen, no he visto destrucción tan rápida y profunda de un país en época de paz. Otra cosa es si hay una guerra civil, guerra abierta. En Ecuador no ha pasado nada de eso, aunque parece que tuviéramos una guerra civil, ¿no? Con el enfrentamiento de bandas, con la pérdida de control de ciudades enteras como Esmeralda. Pero no he visto en época de paz destrucción tan profunda y rápida de un país. Pero los cambios son dramáticos. De ser el segundo país más seguro de la región, con 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo nos superaba Chile, pero Chile es el doble de rico que Ecuador, el doble de ingreso per cápita, ¿no? Y ya íbamos a alcanzar a Chile. El año pasado acabamos con más de 25, casi 5 veces más por cada 100.000 habitantes. De seguir la tendencia llegaremos a cerca de 40, con más de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ya estamos entre los 15 países más violentos del mundo. Vamos rumbo a los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es impresionante. Entonces, lo principal es la seguridad. Sabemos cómo hacerlo. Destruyeron todo. Ministerio de Coordinación de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, ECU 911, el sistema de gestión de la policía, la visión de policía comunitaria. Dejaron de invertir. Ahí están las UPC botadas. Los policías no tienen ni municiones, no tienen chaleco antibalas, no tienen comunicaciones, no tienen vehículos, no tienen colchones en las unidades policiales. Y más la crisis económica, pues un caldo de cultivo para la violencia. Ya lo hicimos una vez. Convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, lo volveremos a hacer y esta vez seremos el primero más seguro. Esa es la prioridad triple A. Pero obviamente también está en recuperar la economía, porque además no son cosas independientes, ¿no? La inseguridad depende, es provocada también por la mala situación económica. Pero incluso si no hubiera inseguridad, no podemos seguir permitiendo el desempleo, la migración. Hay que recuperar la economía y sabemos cómo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Manejan esa economía los banqueros, ¿no? Y mientras ellos rompen récord en utilidades, la gente tiene que salir de su propia patria en esa tragedia de la migración. Esa sería una segunda prioridad de la línea. En tercero, recuperar en general los servicios públicos, empezando por la educación destrozada, la salud destrozada, y servicios tan elementales como un pasaporte, una cédula que también han sido destrozados. Hola, se congeló la imagen, me parece. Bien. Sí, le escuchamos. Dentro de esos servicios también está la inversión pública.
para las carreteras de Sucumbíos, las carreteras de Amazonía, que también están destrozadas. Es impresionante la destrucción que han hecho por el odio. Si tenemos alguna interrupción en la conexión, si me escucha, economista. Yo le escucho bien, ya, pero perfecto. hay un pequeño desfase, ¿no? Ya. Puede ser a ver, entonces, sí, usted me permite... Con unos segundos de retraso, ¿no? Ya, me permite que de lo que usted plantea, entonces quiero hacer unas repreguntas. La delincuencia organizada ha penetrado ya las instituciones del Estado. Vemos prácticamente Fuerzas Armadas, Policía, la Justicia. Ahora, ¿este es un problema que se lo puede controlar? ¿Estamos a tiempo de controlarlo? ¿O ya es un problema estructural del país? ¿Cómo lo está midiendo usted? Todavía no se convierte en un problema estructural, gracias a Dios. Ni siquiera ha sido un problema tradicional del país. Crimen organizado existe en todas partes del mundo. Probablemente en mi gobierno también existía. Pero ¿dónde envían la droga? A Europa, ¿verdad? A Bélgica, a Holanda. Entonces también allá hay crimen organizado. ¿Dónde reciben droga? En Estados Unidos. Allá también hay crimen organizado. ¿Cuál es el fenómeno nuevo, gravísimo, que nunca ocurrió en el país? Que es evidente que el crimen organizado se ha tomado el Estado. Altos funcionarios del gobierno, recuerde el caso Gran Padrino, con Rubén Cherres asesinado, y mire cómo nos manipula la prensa, ¿no? Sacaron un asesinato trágico hace 14 años de un general, y el asesinato hace 4 meses, el principal testigo en el caso de corrupción contra el gobierno de Lazo, ya ni se habla de aquello. Recuerde Rubén Cherres, recuerde Danilo Carrera, cuñado del presidente, entonces es claro que hay altos niveles de gobierno implicados en narcopolítica, hay altos oficiales de la policía y hay altos oficiales de las Fuerzas Armadas. El crimen organizado infiltrado del Estado. Esa es la gran diferencia y la gravedad del problema. Mire las cárceles, por testimonio de los propios guías. La manejan las mafias, no hay Estado. Entonces, puesto que eso se puede revertir. Es durísimo, se arriesga la vida, pero se puede. Ya lo hicimos una vez. Era menos grave la situación del país, evidentemente, pero volveremos a hacer. Hay la experiencia y hay la voluntad. No va a ser fácil, pero no es imposible y juntos lo lograremos. Infiltración al Estado, ¿desde qué tiempo más o menos considera usted que ya las mafias empezaron a infiltrar al Estado y que hoy realmente está incontrolable? Y con las bandas criminales que controlan las cárceles que usted mencionaba, ¿cuál va a ser la postura? ¿Se abrirá, no sé, tipo proceso de negociación o se combatirá sin tregua a estas bandas que están controlando las cárceles? Todos sabemos lo más reciente que sigue ocurriendo en el país. Ya lo hicimos una vez. ¿Acaso nosotros negociamos con las bandas? Recuperamos la seguridad respetando derechos humanos, eso sí. Mire, yo no le puedo decir el momento exacto en que empezó la infiltración. Fue obviamente después de mi gobierno, pero por lo menos desde el 2020. Y en 2020 también empezaron los motines en las cárceles, ¿no? Y eso rompe la mentira de Lazo, ¿no? Que él sufre violencia porque está combatiendo a las mafias, que Correa pactó con esas mafias. Es decir, nuestro éxito es nuestro fracaso. Pacificamos el país es porque pactamos con las mafias. Eso se llama en lógica un argumento a la ignorancia, así se llama, argumentum ad ignorancia, porque es para los ignorantes. O sea, presentan una premisa que no pueden probar, pero tampoco puedo desmentir. ¿Cómo desmiento que no pacté con las mafias? Entonces, como no se pueden desmentir, es cierto. Algunos lo asumen como cierto. Eso es una falacia. Pero además, la violencia, todo lo que estamos viendo empezó desde antes del Lazo. Entonces no se les derrumba su mentira de que ellos han tenido que enfrentar la violencia porque están enfrentando finalmente a las mafias. La violencia por lo menos empezó en el 2020 y la infiltración del Estado, pero no le podría decir una cifra exacta. Eso que se va a negociar con las mafias, ¿a quién se le ocurre? Han editado, sacado de contexto un video de Andrés Arauz, donde como 3 veces dice, vamos con la lista de los 10 más buscados a sentarnos en las mesas de seguridad, con sector judicial, con ministerio, y en una se le olvida y dice, vamos a sentarnos con los 10 más buscados. Quiere negociar con las mafias. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Es que no dejen insultar su inteligencia. Son los más buscados, que lo vamos a encontrar para sentarlos a negociar. No, si se los encuentra se los manda preso. Ya no crean en tonterías y tan solo pregúntense cuándo vivíamos mejor y cuándo había seguridad. Los otros prometen, nosotros ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Una última inquietud en este tema de seguridad para pasar a temas económicos, economista. Sus detractores dicen que todo empezó con la salida de la base de Manta, que ahí se dio vía libre para que los narcos de otros países vengan a sentarse con tranquilidad acá y todo el desastre que hoy estamos viviendo. Nuevamente, ¿no? O sea, un argumentum ad ignorancia, un argumento para los ignorantes. ¿Quién puede creer una estupidez así? Es una base que salió hace 15 años. Solo repetirla, Víctor, con todo cariño. Ustedes como periodistas no solo deben informar, sino formar, ¿no?
y crear el espíritu crítico en la población y no aceptar cualquier barbaridad. ¿Quién puede creer que una base que salió hace 15 años es lo que produce la violencia ahora? Y que lo hicimos de malvado. ¿Qué pasa si éramos gobierno nosotros? Entonces nosotros sufríamos por la inseguridad producto de nuestras propias decisiones. Es una barbaridad, no solo eso, ahí está la estadística. Con la base de Manta teníamos 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Salió la base de Manta, invertimos mucho más en seguridad con nuestra propia capacidad y llegamos a 5.6 homicidios. O sea, no hay por dónde, pero no saben qué decir. Y solo repetir esa barbaridad, Víctor, con todo cariño, ya es contribuir con las fake news, con las noticias falsas y con los argumentum ad ignorancia. Es decir, los argumentos para la ignorancia, porque ¿quién puede creer algo así? Economista, vamos a temas económicos. El tiempo es cortísimo, como digo, hay mucho por hablar y como usted siquiera podríamos quedarnos unas 2 horas, pero no es posible por el tiempo suyo, por el de la radio también acá, que está agendado a otros espacios. El país cuenta con reservas pues económicas a nivel internacional, más o menos 10.000 millones de dólares ha hecho el actual gobierno. Para el plan que ustedes plantean, ayer decía Andrés acá, que tienen un plan amplio, económico, de reactivación económica, se requiere traer esos recursos, se los va a traer esos recursos para invertirlos en obra pública, en salud, educación, vialidad, lo que usted mencionaba también, pero hay un bloqueo jurídico en la Asamblea, hay una normativa, una ley que sacaron, no es fácil traer ese recurso así por así. Claro que es fácil. Primero, ya creo que ha disminuido un poco porque ha caído la producción petrolera por abandono de este gobierno, hay menos ingresos de dólares y menos reservas, serán unos 7.000 millones. Pero de todos modos, es excesiva y la tienen en Suiza para garantizar deuda externa por todas las medidas legales que ellos hicieron cuando tenían mayoría en la Asamblea, que la hacían en función de sus bolsillos, no en función del pueblo ecuatoriano, y algunos creen las tonterías, ¿no? Que esa plata no se puede utilizar. ¿Por qué? Es que es plata de los particulares. Primero, no es cierto. Gran parte de esa reserva es plata del propio gobierno, de los municipios, de instituciones públicas, que se deposita en el Banco Central y el Banco Central las manda afuera. Segunda, si sea cierto, ¿qué significa la banca? ¿Acaso el préstamo que le da usted, el Banco del Pichinche, el Banco de Guayaquil, es su plata o es la plata del vecino? Se trata de eso, la banca. Reunir depósitos para colocar crédito. Entonces han convertido al Banco Central ya no en banco, sino en alcancía. Es una estupidez económica. Es mala asignación de recursos. Entonces lo que dice Andrés, que es un experto en economía y es brillante, es totalmente correcto. Hay que volver a convertir al Banco Central en un banco y dinamizar la economía y traer esos recursos, sobre todo los públicos, los que son del Estado, en lugar de estar financiando a Suiza, que estén financiando el desarrollo y la recuperación económica de su propia patria, de Ecuador. Entonces, sí, y habrá que hacer reformas legales. Por eso se requiere mayoría en la Asamblea, pero eso se hace en 30 días. Claro, el tiempo es cortísimo, justamente lo que hablábamos, los tiempos cortísimos. La siguiente asamblea justamente me lleva para plantear esta pregunta. Estará integrada por diversas corrientes políticas. Por el método de distribución de escaños será poco probable que una bancada tenga mayoría absoluta. No se volverá a repetir la historia economista de un choque entre ejecutivo y legislativo y pues volver en poco tiempo a una nueva muerte cruzada. Ya no puede haber muerte cruzada. La Constitución solo permite una vez en un periodo de gobierno, ya se dio. Segundo, ¿qué choque? Acuérdense que después de que perdimos en 2021, pese a las trampas, pese a que eliminaron nuestro partido político, recuerden todo eso, la memoria es frágil, aceptamos primero enseguida la derrota. La ASO nunca ha aceptado su derrota. Siempre ha metido el cuento del fraude, creando violencia para no perder políticamente, ¿no? Pero usted ve la responsabilidad de los políticos. O sea, no le importa el país, le importa sus intereses, su carrera política, su bolsillo. Nosotros enseguida reconocimos la derrota para pacificar el país. El país venía de pasar la pandemia, estaba destrozado, ¿no? Nos pidió darle estabilidad en gobernanza Lasso y aceptamos una alianza, pese a que íbamos a tener un gran costo político, que era difícil explicarle a nuestros partidarios. Aceptamos un acuerdo legislativo programático para reactivar el país que estaba destrozado después de la pandemia. Y se hizo un acuerdo con Partido Social Cristiano, con el Partido Creo y con Revolución Ciudadana, y con eso se lograba mayoría. Iba a ir a la presidencia social cristiano Henry Kronfle, y en función de puntos programáticos. Un día antes de la posesión de la Asamblea, nos enteramos por redes que nos había traicionado y había pactado con Pachacute. ¿De qué enfrentamiento está hablando? Todo lo generó el propio Lasso, por su falta de nobleza, su falta de responsabilidad, su falta de sinceridad. Y también hay que dar toda la información, Víctor. Sí, el método actual atomiza la Asamblea e impide a un partido tener mayoría propia. ¿Pero por qué hicieron eso? Para perjudicarnos sin importarle el país. Hoy se rasgan las vestiduras que la Asamblea es de mala calidad, ellos mismos generaron eso.
porque cambiaron con Moreno y María Paula Romo para perjudicarnos a nosotros el método de asignación de escaños, del método de Hunt, que se practica en prácticamente toda América Latina, se aplica en toda América Latina, al método de Western, para graficar esto. Con el método de Hunt, si hay 3 asambleístas en Sucumbío, para sacar los 2 primeros yo tengo que ganarle 2-1 al que nos sigue. Ahora con el método de Western hay que ganarle 3-1. Es mucho más difícil, y con eso han llegado independientes, partidos locales, etcétera, y esa asamblea se vuelve una fanesca, ¿no? Y se impide la gobernabilidad y se permite a los mercaderes de la política que venden su voto. Eso es fruto de Moreno y Lazo. Lo hicieron para perjudicarnos. Cuando ganemos, con la bendición del pueblo ecuatoriano y el apoyo, la bendición de Dios y el apoyo del pueblo ecuatoriano, vamos a tener que cambiar nuevamente de la asamblea ese método de Hunt. El método de Western. Hay que reformar la ley de elecciones y volver al método de Hunt para tener gobernabilidad. Eso lo hicieron, solo para perjudicarnos, sin importarle, como siempre, destrozar al país. Para todos estos cambios, sin duda que se requiere acuerdos en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay temas que requieren a lo mejor reformas constitucionales. ¿Está sobre la mesa, economista, llamar a una Asamblea Constituyente, de ser el caso? Sí, mire, por una reflexión, ¿no? Ya el periodo anterior logramos mayoría, teníamos 49 inicialmente, se vendieron 2 asambleístas que no eran de nuestra fila, ¿no? Eran aliados, teníamos 47. Esta vez creo que vamos a sacar mucho más. Y no va a ser menos difícil lograr esa mayoría, que va a ser muy importante para reactivar la economía, reformar las leyes que hicieron para convertir en alcancía al Banco Central, reformar la ley de elecciones para evitar el 2025 la atomización, no solo en la Asamblea. El mismo problema está en los consejos cantonales, ¿no? Es el mismo método, entonces muchos alcaldes no tienen mayoría y es muy difícil entonces la gobernabilidad a nivel local. Sin embargo, ¿no? Sigue la Corte Constitucional de Trujillo, sigue la fiscal de Trujillo, Procuraduría de Trujillo, Contraloría de Trujillo, Consejo de Candidatura de Trujillo, el Superintendente de Trujillo. Gobierno que quiera llegar con esa fiscal, enseguida le saca una orden de prisión, allanamiento, cualquier cosa al propio presidente de la República para milanarlo, para que no cambie nada. Entonces se va a requerir probablemente una asamblea constituyente, depende del resultado de una asamblea, para poder reformar todo eso. Si no, un gobierno que quiera cambiar las cosas. Va a ganar el pueblo ecuatoriano en las urnas con la Revolución Ciudadana, pero en el poder van a seguir ellos, porque mantienen todas las instancias de poder, Corte Constitucional, los poderes del Estado, el sistema de justicia, y los poderes fácticos, como el poder económico, el poder mediático. Esas condiciones es imposible gobernar. Entonces habrá probablemente que ir a una asamblea constituyente para al menos, ganando las elecciones, recuperar el poder del Estado y poder cumplir con el pueblo ecuatoriano. Nos quedan poquísimos minutos, economista. ¿Vuelven con sed de revancha, economista, por todo lo que ha pasado en el país y ustedes y la audiencia lo conoce? Con sed de justicia, Víctor. Esa es la palabra que más temen las malas personas, justicia, y los corruptos verdaderos, ¿no? Todo lo que han hecho. Hay un expresidente sentenciado por influjo psíquico. ¿Se imagina eso? Somos de las merrinas a nivel mundial, pero si conmigo se atreven a hacer eso, que más o menos soy una persona con notoriedad, que van a saber lo que me pasa. Imagínate el asistente, el funcionario, han quebrado familias enteras, han destruido familias. Porque cuando la economía marcha mal, alguna vez el hogar marcha mal. Hay gente que ha tenido que perder su casa, su carrito, su propio matrimonio. ¿Por qué? Porque un CELI les puso glosas de $10 millones y han tenido que gastar decenas de miles en abogados. Y además a muchos les pusieron también juicios penales con el peligro de que caían en la cárcel, una orden de prisión. Entonces no se trata de ser de venganza, se trata de ser de justicia, sin odio pero con memoria. Pero para las malas personas y para los verdaderos corruptos, la palabra que más temen es esa palabra sagrada, justicia, verdadera justicia, no la mamarrachada que nosotros tuvimos que enfrentar fruto del Trujillato. El país que eventualmente reciben ahora con las elecciones, si es que el pueblo les da el respaldo, ¿es diferente al que recibió usted en su primer gobierno? ¿Hay algunas diferencias? Sí, yo creo que está en una mucho más grave situación, hay que ser objetivo, de mí nunca esperen mentiras. Sería mejor decir, no, igualito, y yo fui un héroe, ya lo hice. No, lo recibimos mal, pero no tan mal como ahora. La destrucción que se ha hecho es impresionante, impresionante. Los niveles de inseguridad, solo eso, compadre. Yo recibí el país con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado acabamos con más de 25. Lo recibimos con muchos problemas. Recuerdo que hasta el 2010 yo tuve apagones de luz porque no había energía suficiente, la famosa barcaza.
no se había resuelto la crisis bancaria, todavía estaba la famosa AGD, no se había pagado a los estafados por la banca, no se le había cobrado a los banqueros, los Isaías siguen impunes. Habían un galimatías entre Petroecuador, eléctricas, todo el mundo se veía, todo el mundo. La corrupción era rampante en el registro civil, tramitadores en sistema educativo, hospitales hechos soletas, la policía insoleta. Sí, es un país destrozado, una situación muy grave. Pero yo creo que tal vez, al menos a nivel de seguridad, la situación es más grave ahora. Tal vez no a nivel de educación y salud, porque si bien ha habido retrocesos históricos, al menos la infraestructura está ahí, ¿no? La infraestructura, los hospitales no han podido destruirlo, la escuela del milenio, aunque las paralizaron. Pero en el caso de seguridad, e incluso en el caso económico, el daño es muy grave. Entonces yo creo que en general sí, la situación actual del país es peor que aquella del 2007, cuando yo asumí la presidencia. El tiempo realmente se nos ha terminado, es cortísimo, el tiempo va volando, como digo, esperamos que en otro momento podamos conversar con usted mucho más tiempo, a lo mejor un par de horas sería mínimo para abordar muchos temas del país con usted, economista, pero ya para finalizar... Mire que acá... incluso, Víctor, una reflexión, o sea, yo estaba diciendo, han logrado lo imposible estos tipos, qué ineptitud y qué mala fe, que no pueden destruir los hospitales, pero los han vaciado, pero las carreteras sí las destruyeron, no les dieron mantenimiento y ya no existen las carreteras, gran parte de las carreteras, sobre todo carreteras sucumbidas de la Amazonía. Entonces sí, la situación es más dura que el 2007. Sí, le decía para finalizar, estaba en agenda una entrevista con el asambleísta Carlos Córdoba, pero obviamente la prioridad es conversar con usted y hemos postergado la entrevista para otro momento con el asambleísta Carlos, pero está acá para... No lo barajen, por favor. Un abrazo, sí, está por acá, vamos a dejarlo para que le envíe un saludo al término de esta entrevista. Carlos, buenos días. Buenos días, presidente Rafael. Un saludo grande a la provincia de Sucumbíos. Sí, verdaderamente estos 6, 7 años por la persecución y el odio, pues han destruido todo, mucho más a la provincia de Sucumbíos en un abandono total. Y lo vamos a recuperar, vamos a resurgir junto a la Revolución Ciudadana, junto a Luisa y junto a Andrés. Esos derechos que ya los tuvimos desde el 2007 al 2017 con la Revolución Ciudadana, con usted, presidente. Muchas gracias. Economista Rafael Correa, gracias por esta comunicación con la audiencia de Radio Sucumbíos. Esperamos en otro momento seguir conversando de muchos otros temas más que la ciudadanía seguramente quiere escuchar de usted y de quienes están, en este caso, en la lid electoral, sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Con todo gusto, Víctor, gracias por esta entrevista. Un inmenso abrazo a mi compañero con Córdoba, que ha sido un gran asambleísta y siempre ha luchado por los intereses de la Amazonía y de Sucumbíos, pero con un gobierno de sordos como el gobierno de Lazo. Pronto esto cambiará. Y a Sucumbíos, gracias siempre por el apoyo que nos han dado, es el bastión nuestro en Amazonía, y a no perder la fe. Como lo hemos dicho, efectivamente, la situación es más dura que el 2007, pero también tenemos mucho más experiencia que el 2007, y sabemos cómo resolver esas cosas. El 20 de agosto, votando toditos 5, con gran representación en la Asamblea, con Luisa y Andrés en la presidencia y vicepresidencia, juntos empezaremos la recuperación de Sucumbíos, de la Amazonía y de la patria entera. Hasta muy pronto, Sucumbíos, y con más fe que nunca, toditos 5. Muchas gracias al economista Rafael Correa, expresidente de la República.